Mateo. Estamos estudiando Mateo de forma expositorial, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Recuerden que si es que se pierden algún capítulo que hemos estado estudiando, los estoy subiendo a YouTube para que puedan estudiar todo lo que hemos analizado y entender el contexto, lo que Dios nos está enseñando por medio de las Escrituras. Así que vamos a seguir con este siguiente tema muy interesante. Y algo que cuando estaba estudiando este pasaje me recordó que algún juego que tuve con mis hijas desde pequeño, con mis 4 hijas desde pequeño, siempre teníamos esta forma de decirnos te amo. Y yo les decía a mis hijas, te amo más que al chocolate. Y lo decía en español para que aprendan palabras en español. Y ellas me respondían, te amo más que el aguacate. Te amo más que ensaladas, te amo más que papas fritas. Y me decían cosas en español para que puedan aprender. Pero al final de cuentas les decía, te amo más que a mi vida. Y ellas no sabían qué responder. Y decían, no, pero yo te amo más. Digo, no, pero yo te amé primero. Y ellas se quedaron calladas porque no pueden refutar eso. Pero quieren que entiendan, y les decía eso al final, que entiendas esto. No quiero que me ames más que a Cristo. Y eso siempre les inculcaba a ellas. Y entender que incluso mi amor por ellas viene después de mi amor por Cristo. Y esto es el principio que Cristo nos dejó, en contraste de ese amor profundo que tenemos por nuestros seres queridos, ese amor significante que tenemos por la gente que tanto amamos. El Señor nos enseña a continuación las instrucciones que dejó a sus discípulos, a sus apóstoles, cuando vemos en el capítulo 10, que Él envía a sus 12 apóstoles a esta mies, a este lugar donde había tantas personas que no conocían de Él. Y instruyéndolas en su labor, hemos sido expuestos que los apóstoles debían de hacer ciertas cosas en su misión, lo que vemos en el capítulo 10 del 5 al 15, lo que tenían que enfrentar, que vemos en el capítulo 16 al 23, y las motivaciones de aliento que Jesús les dejó desde el versículo 24 al 33. Y ahora se les aclara el precio de la fidelidad que tenían que tener con Jesús. Lo que vamos a leer ahora en Mateo capítulo 10, del 34 al 39. Así que si es que pueden ver sus Biblias, Mateo capítulo 10, del 34 al 39. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Amén. Pueden ser. Cuando vemos al inicio de lo que menciona aquí, vemos nuevamente unas palabras que vienen a traer cierto énfasis con respecto a quién es Jesús. La afirmación que dice he venido muestra una conciencia muy importante cristológica y escatológica, quiere decir, de lo que es Cristo en realidad y lo que Él iba a ser, la venida de llegada de Jesucristo. Y esta no es una expresión que usualmente alguien usaría cuando dice he venido al mundo. Te da a entender de que cuando menciona que Él nació, que Él vino a este mundo, tuvo una misión. Muchos de nosotros no venimos con la idea de, bueno, he venido al mundo para hacer tal cosa, he venido al mundo para ser ingeniero, para ser doctor. Muchos de nosotros no nacemos con esta idea porque desde pequeños vamos conociendo al mundo, experimentando el mundo, pero aquí se menciona que Él tuvo una prioridad desde que nació, tuvo una existencia anterior desde su nacimiento terrenal y su venida fue a culminar ese propósito, a cumplir con ese propósito que Él tenía desde la eternidad pasada. Cuando dice, no penséis que vine a traer paz en la tierra, no vine a traer paz sino espada. Jesús comienza con este pasaje con un lenguaje paradójico, porque si recuerdan que leímos anteriormente en el Sermón del Monte, cuando Él estaba predicando a sus discípulos que su paz vino a traer la paz, vino que la paz se quede en los hogares, que vino específicamente a predicar acerca de la paz. Es sorprendente y contrario lo que está diciendo aquí, porque aquí ahora dice que no deben de pensar que vino a traer paz a la tierra, sino a traer espada. Ahora, cualquier judío
que estaba escuchando este mensaje consideraba que la llegada del Mesías venía a ser la llegada de un rey que iba a traer paz. Los judíos en ese entonces estaban oprimidos por los romanos. La llegada del Mesías era el hecho de que venga el Mesías para librarlos de esa opresión y que venga a traer la paz que ellos tanto necesitaban. Ahora, tal vez algunos van a pensar, bueno, va a traer la espada, significa que va a luchar contra los romanos y los va a liberar, pero el contexto no menciona eso. El contexto menciona algo completamente diferente. Y lo cual incluso al analizar como judío, estás escuchando a esta persona que dice eso, que no viene a traer paz, pero claramente recuerdo como judío en las escrituras en este momento que dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Pero esta persona dice que va a traer espada. No entiendo. El énfasis general de las enseñanzas y las acciones de Jesús es tal que expresa que es un portador de paz, pero aquí menciona que trae una discordia. Entre los judíos la palabra espada se usaba a menudo en el sentido figurado de conflicto, de guerra, de asesinato, de contienda. Y en cierto sentido la espada divide, corta. Y justamente es el efecto que trae Jesús y que eso va a ocurrir a sus seguidores. Pero entonces, ¿por qué si es que menciona Jesús que va a traer de espada? Y cuando mencionamos, por ejemplo, en Juan 14, 27, que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Entonces, ¿qué? ¿Está una contradicción aquí acaso? Recuerdo haber escuchado un video de una persona que intentaba refutar, un ateo intentaba refutar diciendo, mira, la Biblia está llena de contradicciones y aquí está una. Porque claramente está diciendo que trae espada, pero aquí la Biblia dice que trajo paz. ¿Qué mismo? Lo uno de lo otro. O sea, que se decida Jesús qué va a hacer. La paz que vino a traer no es específicamente la ausencia de conflictos. Es una paz que significa la superación del pecado y la introducción de la salvación con Dios. Así que, ¿vino a traer espada? Sí. ¿Vino a traer paz? Sí. Pero la perspectiva para quién es el punto aquí. La paz que trae es la restauración que existe entre Dios y los hombres. Claramente en Romanos 5.1 menciona, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solo paz con Dios, sino también reconciliación interpersonal dentro de las comunidades de creyentes, como se menciona en Efesios 4.3, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, que por un sentido, la paz de Jesús no excluye las guerras, conflictos con los incrédulos, las persecuciones a los cristianos. No se está tratando de esa paz, sino la paz que Él trae en la reconciliación del Dios Todopoderoso con el cual tenemos enemistad. Esa es la paz que Él trae, no como la paz del mundo, sino la paz que necesitamos exclusivamente de Dios. Pero esto significa que la guerra contra el mal, en consecuencia, la hostilidad que vamos a tener con aquellos que estén en el mundo va a persistir. Y es por eso que tiene sentido lo que dice Jesús, que les dejo la paz que tenemos con Dios, pero al mismo tiempo tenemos ese conflicto y el desacuerdo con aquellos que están a favor de la mentira, a favor del engaño, a favor de cualquier cosa que vaya en contra de Dios. Entonces, no existe contradicción. Está hablando para las dos perspectivas y tiene mucho sentido. Pero, ¿qué clase de conflicto va a traer? Y en el versículo 35 menciona, porque viene a traer al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán de su misma casa. Dado que el padre era la cabeza de la familia, la lealtad estaba por encima de cualquier tipo de lealtad. Consideramos que la cultura judía en ese entonces, y nosotros podemos identificarnos como hispanos, también que existe una lealtad muy fuerte de familia. Cuando hago una consejería con respecto a matrimonios de una persona que es anglosajona con una persona que es hispana, siempre tengo que enfatizar el aspecto de familia, que nosotros consideramos la familia como algo muy importante, muy profundo. Para un anglosajón la relación viene a ser papá, mamá, hijos, y eso es todo. Para un hispano, la relación es papá, mamá, hijo, hija, primo, prima, sobrino, tía, vecino, cuñado con cuñado, la persona que vende el pan en la esquina, todos son familia.
La familia es muy importante. Entonces, para los judíos era una cultura muy similar. La familia era algo muy importante. Y la relación que se daba entre un padre y un hijo era sumamente importante. Entonces, era ofender a una de las convicciones más arraigadas en la mente de los oyentes que estaban escuchando a Jesús, que diga que va a traer enemistad entre padre e hijo. Realmente iba a ser un conflicto muy grande el que estaba presentando. Mateo, cuando menciona acerca de la relación familiar extendida incluso que se da, que es el resultado de un aspecto cultural en ese entonces, que las familias vienen a vivir bajo un hogar. La esposa se une a la familia del esposo y todos viven bajo un mismo techo. Entonces, culturalmente hablando, si es que alguien se casaba, por ponerle en ese entonces, Daniel, Bianca, si estaban viviendo como judíos en ese entonces, Bianca, tú venías a vivir dentro de la casa de Daniel junto con sus padres y estabas dentro de ese contexto. Ese era el tipo cultural en ese entonces. La nuera se convertía en un nuevo miembro de la familia en donde contrae matrimonio y se esperaba que asuma plenamente el papel como miembro de la familia dentro del esposo y buscara la orientación de la suegra y el afecto de la suegra. Y esperaba que la nuera sea obediente a la suegra. Ahora, claro, esos eran tiempos en ese entonces. Ahora vivimos en una cultura completamente diferente, así que relájense, tranquilos, respiren. No estoy diciendo que ahora tienen que hacer exactamente lo mismo, por favor. Esa es la forma como se interpreta las escrituras, eso es lo que ocurrió en ese entonces, cómo funcionaba la cultura en ese entonces. No es lo mismo ahora. Pero menciona que la presencia de Jesús iba a traer división, que dejaría, imagínate lo que está diciendo en esta cosa, en esta cultura específicamente hablando, volviendo al ejemplo que te di, están viviendo en esa cultura, va a existir división, y siendo, imagínate tú, Bianca, la única que va a ser seguidora de Cristo, tú vas a quedarte completamente sola porque estás apartado de toda la nueva familia donde estás. ¿Te imaginas qué problemática sería el hecho de estar dentro de una familia donde tú eres el extraño y vienes ahora soy nuevo parte de la familia? Y por eso lo menciona específicamente nuera con suegra, para el hecho de que la dificultad y el conflicto que iba a tener esta pobre mujer es el hecho de que si seguías a Cristo, te ibas prácticamente a ser fuera de la familia. Y considera que en la cultura judía una mujer dependía exclusivamente de la provisión del esposo. No podía trabajar por su cuenta o hacer cosas por su cuenta. Necesitaba de la provisión del esposo. Entonces, vendría a ser un compromiso sumamente grave el hecho de o sigo a Jesús o me quedo como vagabundo prácticamente. Pero Jesús aclara que son enemigos dentro de la misma casa. El propósito del dicho es subrayar la división que se produce en las familias cuando algunos de sus miembros sigue a Cristo, decide continuar con las enseñanzas de este Mesías que están entendiendo y conociendo, y la división que se va a causar con otros. El simple hecho de que las familias estén divididas podría afectar a cualquiera sobre el aspecto cultural que estaban viviendo. Lo que Jesús estaba aclarando era algo sumamente radical. El último lugar donde esperarías que exista hostilidad sería en tu propio hogar. El último lugar donde esperarías encontrar un enemigo sería con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, donde puedes encontrar una hostilidad que lleve incluso al punto de la muerte, de que un padre o una madre te acuse para que seas asesinado. Las divisiones y oposiciones bien pueden surgir donde menos se lo espera, tal vez con un vecino, tal vez con la persona que vive más afuera, pero no pensarías entre familia, no pensarías entre amigos o personas que consideras colegas, porque es imposible predecir cómo reaccionará la gente con el Evangelio. Y tal vez muchos de nosotros somos testigos de esto. Cuando vinimos a Cristo experimentamos esa división, experimentamos ese corte que se dio con relaciones con otras personas. Recuerdo claramente que yo tenía un grupo de amigos que cuando conocí a Cristo y tenía esa pasión de compartirlos a ellos a Cristo, pero ellos no estaban interesados en lo absoluto. Así como que, no, sabes que para otro momento, ese tipo de cosas, así como que, no me interesa. Y de pronto, uno a uno comenzaron a apartarse de mí. Del mismo sentido con la familia. Conversé pasionalmente con mi familia acerca de Jesús, pero ¿sabes qué? Nosotros somos católicos, no nos interesa apartar. Y comencé a sentir esa división. Y cuando estaba leyendo esto, sí, claramente, o sea, Dios tenía sentido lo que mencionó a este grupo de personas que eran sus seguidores y cómo se aplica incluso ahora en la actualidad. Y donde existía oposición, puedes esperarte discordias, puedes esperarte conflictos y nuevos enemigos donde antes había armonía.
donde antes había esa solidaridad. El principio que debemos entender es que no debe existir nada ni nadie en este mundo que se convierta en nuestro ídolo, en nuestra pasión primordial, por sobre nuestra atención con Jesús. Esto es lo que Jesús está diciéndoles a los apóstoles, lo cual se aplica también a nosotros. No debe de existir una relación en este mundo, en esta vida, que sea mucho más profunda, que sea mucho más importante que nuestra relación con Jesús. Santiago 4:4 lo menciona de esta forma: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera encontrar satisfacción, felicidad, el sentirse a gusto en cualquier cosa, relación o persona dentro de este mundo, te hace ser automáticamente enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no puede existir lealtad entre dos cosas. No puedes decir, este es mi motor de vivir. Muchas veces he escuchado a gente que lo dice con muy buena intención y entiendo perfectamente porque lo hacen. Madres que dicen que ven a sus hijos, o padres que dicen, mi hijo es mi motor de vivir, es la fuerza, es lo que me motiva para seguir viviendo. Y entiendo perfectamente el amor que uno dice como padre al decir eso. Pero bíblicamente hablando, eso sería completamente erróneo. Porque Dios es nuestro motivo de vivir. Estando en Cristo, por causa del Evangelio, por causa del trabajo culminado de Cristo en la cruz, por lo que Él ha dado su vida por nosotros, Él tiene que ser nuestra razón de vivir. Él tiene que ser el motivo por el cual nosotros despertamos cada día y somos buenos esposos, y somos buenos padres, y somos buenos trabajadores. Él es nuestro motor a seguir, por causa del Evangelio. No nuestros hijos, no nuestros esposos, nuestras esposas, no cualquier cosa que encontremos en este mundo. Y la hostilidad que vamos a encontrar como cristianos no es el resultado de que nosotros nos volvamos pesados o creídos o odiosos porque nosotros conocemos algo que la gente no conoce. No. Ya que como cristianos estamos llamados a representar a nuestro Salvador con una conducta irreprochable, con un comportamiento digno de a quien estamos representando. Las divisiones que se van a dar van a ser porque la gente detesta lo bueno, detesta lo santo, detesta a Dios. Y porque nosotros estamos representando a Él, va a existir división, pero no por nuestro comportamiento. Porque Primera de Pedro menciona, capítulo 2:12, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En el hecho de que cuando alguien te apunte con el dedo porque le caes mal, no va a ser por tu personalidad, sino por el hecho de quién te estás representando. Por el hecho de que ellos detestan la verdad, detestan el bien que viene de Dios. Encuentres esa división por causa de quién estás representando, no por causa de lo que tú haces, sino a quién representas. Pero a pesar de los principios pacificadores que mostremos, a pesar de que nos comportemos bien, el Evangelio ofende a la gente. El Evangelio es insultante a la gente, especialmente a los incrédulos que arremeten contra aquellos que aman con pasión a Cristo. Recuerda que el Evangelio no es agradable. Si te acercas a evangelizar a alguien, tienes que comenzar diciéndole, tú eres un pecador. De alguna u otra forma, tienes que comenzar con las malas noticias. Y te imaginas, solo viendo el sentido práctico, que alguien que nunca te ha visto, no te conoce y venga y te apunte con el dedo y te diga, tú eres un pecador. Realmente a nadie le va a gustar eso. Es por eso que el Evangelio ofende, al hacerles caer en cuenta de que eres un pecador. Y por causa de tu pecado, por causa de tus atrocidades ante Dios, tienes que ser castigado en el infierno por toda la eternidad. A nadie le gusta ese sonido. A nadie le gusta este mensaje. Y es por eso que el Evangelio divide. ¿Por qué? Porque muchas personas se consideran a sí mismos, pero yo soy una buena persona. Yo soy un excelente ser humano. Como les he dicho antes, hasta ahora no me he encontrado con un funeral donde muera una mala persona. Todas las personas que mueren en un funeral son excelentes. No, que esta es una persona increíble, que era un gran esposo, que era un gran padre. Todos. ¿Por qué? Porque vemos una perspectiva humana que nos comparamos los unos con los otros, pero Dios es diferente. Dios nos compara con su ley perfecta.
Pero no solo aclara el conflicto que se va a dar Jesús entre las personas que, en primer lugar, por los apóstoles que van a encontrar las divisiones en sus familias, pero también aplicado entre nosotros, sino también la posición que debe de tomar un discípulo fiel. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o la hija más que a mí, no es digno de mí. El afecto y el amor que hay entre los hogares es algo que se da por hecho. Y Jesús pasa a considerar esta área tan importante para hablar acerca de lo que realmente es un amor genuino. Jesús reclama para sí mismo un lugar más alto de afecto en sus discípulos que aquellos que otorgan a ese amor a esa persona tan cercana aquí en la tierra. Es abrumador en una sociedad nuevamente donde consideraban que el amor entre familia era algo sumamente importante. Que Jesús esté diciendo esto a esta gente es como que, o sea, obviamente el primer pensamiento que se te va a venir a la mente escuchando esto es decir, ¿quién te crees que eres? Jesús pide a sus seguidores que amen a Él primordialmente y que dejen de amar a su familia o que pongan su amor como secundario en comparación de Él. Simplemente asume que los miembros de la familia van a amar a sus seres queridos, pero su enfoque está en que sus discípulos deben valorar como secundario su apego a sus familiares y su afecto a los miembros de sus familias en contraste con Él. Esto tiene implicaciones sumamente profundas en la comprensión de quién es la persona de Jesús. Ningún humano, por más buena persona que sea, por más increíble que pueda ser para alguien, puede reclamar un amor más alto que dentro de una familia. Imagínate qué aberrante el hecho de que yo te diga, tú tienes que amarme a mí más que a tu esposo, más que a tu esposa, más que a tus padres, más que a tus hijos. O sea, Cristian, me caes bien a veces, pero, o sea, discúlpame, nunca te voy a dar esa posición. Hasta ahí, exacto. Nunca te voy a dar esa posición. Te puedes imaginar que los apóstoles están escuchando, gente que está escuchando a este rabino para ellos en esta percepción. Jesús no ha habido en la cruz, están aprendiendo acerca de lo que Él está enseñando en este momento y que Él les diga a ellos, tienen que amarme más que a sus propias familias. Ahora, ningún ser humano que ha tocado pie en esta tierra podría osarse a pedir algo así a cualquier persona, a menos de que esa persona sea digno y merecedor del galardón de ese amor, atención y admiración, siendo el Dios encarnado. Esto es una increíble escritura que revela quién es Jesús. Porque ningún ser humano y ningún rabino en ese entonces, en ese tiempo, se iba a atrever a decirles a sus discípulos que hagan esto. Rabino, ¿sabes qué? Te admiro muchísimo, pero, o sea, no, te pasaste, o sea, nunca voy a hacer eso. Pero el hecho de que Él lo diga implica que no es un simple rabino, que es el Dios Todopoderoso, el que se merece el todo el honor y la gloria. Estas palabras implican que Él es más que un simple maestro, más que un simple líder. ¿Te imaginas que osadía y arrogancia sería que un simple humano pida esto? Es por eso que cuando la gente menciona, ¿y quién es Jesús? Oh, no, Él es un excelente maestro. O Jesús es un excelente líder espiritual y tanta cosa. Y como, discúlpame, pero si realmente lees lo que dicen las Escrituras acerca de lo que Jesús mencionó, una de dos, me gusta lo que menciona así es Luis, o lo considerarías como un loco al nivel de que se cree como que si fuera un huevo podrido, a ese nivel de locura, o es un mentiroso, o es realmente Dios. Esas tres son las únicas opciones que puedes tomar de Jesús. Pero no un maestro, no una buena persona, no un líder religioso, no. Sería un loco porque las cosas que él dice realmente lo marginalizan por completo a ser como un simple maestro. O un mentiroso al decir, ¿sabes qué? Yo no sé quién soy, pero voy a engañarte para que hagas algo por mí. O realmente es Dios. No existe ninguna otra opción. Jesús no llama a una actitud por la falta de amor que tenga entre familiares, sino a la voluntad de ponerlo a Él primero en una situación de fidelidad a Jesús por sobre la de su familia. Y nuevamente, nadie se atrevería a decir esto a menos de que ese alguien sea merecedor de aquel galardón. Y el único que sería merecedor de aquel galardón es Dios.
El hecho de que diga que amen a los hijos, ama más que a los hijos, y que si no los amas no eres digno de mí. Una lealtad tan radical a Jesús colocaría a un discípulo en un curso de colisión con las expectativas naturales de tradición de amar el vínculo familiar, en contraste de amar a un desconocido. Vale la pena recalcar que Jesús sabía lo que era experimentar una incomprensión familiar. Él entendía lo que significa el estar en un conflicto familiar, puesto que los miembros de la misma familia de Jesús estaban divididos. No creían en Él. Sus hermanos, sus hermanas de Jesús, físicos, hermanos y hermanas físicos de Jesús, no creían que Él era el Mesías. Claramente, incluso lo consideraban como que si esto fuera loco. Marcos 3:21 menciona cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. No, realmente, discúlpenme, pues, este es nuestro hermano mayor, así, pero está medio raro, así como comienza a hablar ciertas cosas y comienza a ese nivel. O sea, sus hermanos de su misma familia, medios hermanos sería más técnico, más práctico, no creían quién era él. Jesús no está pidiendo a sus seguidores algo que él no sabía mismo, que era la dificultad que iba a encontrar dentro de su propia familia. Pero aquí viene el punto principal, que únicamente Cristo es digno y supremo de nuestro amor y obediencia por sobre todo lo creado. Cristo es digno y supremo de nuestra alabanza, de nuestro amor, de nuestra atención, por sobre todas las personas, por sobre todas las cosas. Él es nuestro motivo de vida. Los apóstoles debían de estar dispuestos a enfrentar no solo el odio familiar, sino también la muerte como un criminal que lleva la cruz para ejecución. Como menciona el versículo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La gente utiliza muy a la ligera la expresión de carga tu cruz y sígueme. Porque se ve bastante como jocoso en cierto sentido, tomar una cruz, ponerle ruedas y sigue. Estoy siguiendo a Jesús, estoy tomando mi cruz, estoy siguiéndole a Él. Pero también muchas personas consideran el hecho de que la cruz viene a ser tal vez esa persona que es molesta dentro de tu familia, así como que sí, tengo que lidiar con la tía Cecilia que se porta así bien pesada y tanta cosa, y ella es mi cruz. O el hecho de que, ¿sabes qué? Estoy viviendo en la casa y tengo goteras y esa es la cruz que tengo que cargar. O incluso llegar a este punto, no, tengo cáncer y esta es la cruz que tengo que cargar. O cualquier otro conflicto o dificultad. Pero tomar la cruz va mucho más allá de eso. Porque el símbolo de la cruz tiene una profundidad mucho más grande que solo dificultades que encuentras en esta vida. La cruz va mucho más allá de problemas o inconvenientes que te topas en esta vida. Y considera que Jesús está hablando a personas que entienden lo que significa la cruz. ¿Por qué? Porque eso es lo que veían todos los días. Veían a gente crucificada en sus caminos, viéndolas sufrir, viéndolas en dolor, pasando por un martirio increíble. Es decir, que nosotros, por el hecho de que la cruz, en cierto sentido, ha perdido el poder de lo que realmente significa el contexto, pero para Jesús, cuando estaba predicándoles a ellos entendían lo que significaba la cruz. Nadie quería cargar una cruz, porque una cruz significaba humillación. Una cruz significaba dolor, sufrimiento agonizante. Significaba una muerte segura. Tomar una cruz en esos días era mucho más significativo que lo que nosotros entendemos en la actualidad. Incluso la cruz lo consideramos como un adorno, como una reliquia que a veces nos ponemos, o un tatuaje que la gente se pone que dice, mira, soy cristiano, tengo una cruz. La cruz tiene un significado mucho más profundo de lo que tú realmente piensas que es. Es mucho más allá de una decoración. La cruz era un instrumento de ejecución utilizado por los romanos y se consideraba una forma de muerte particularmente dolorosa. Y los romanos eran profesionales en hacer sufrir a la gente. El morir de una cruz era la muerte más horrible que podrías experimentar. La crucifixión era una horrorosa forma de morir conocida en los días de Jesús. Y este método agonizante de muerte se convirtió en un símbolo
del discipulado. Los lectores de Mateo habrían pensado interesantemente que la muerte de crucifixión no era una palabra halagadora para seguir a Jesús. ¿Eso es lo que significa seguirlo a Jesús, la cruz? En aquellos días un criminal que llevaba una cruz era forzado a cargar con esa cruz. No era porque lo hacías por voluntad. Los romanos te hacían cargar esa cruz y el imperio romano estaba correcto en ejecutar su sentencia de muerte sobre él. Es decir, que cuando tú cargabas esta cruz, estaba diciendo, los romanos tienen autoridad sobre mí y cualquier cosa que me va a pasar es porque la autoridad que tiene sobre mí tiene razón. ¿Te imaginas tú en ese entonces cargando una cruz cuando te condenan y decir, yo no quiero hacer esto, yo soy inocente, tal vez o cometí ese crimen pero no quiero sufrir estas consecuencias, o tal vez eres un rebelde o un criminal y estabas en contra, pero al cargar la cruz estabas diciendo, esa autoridad, la autoridad romana, tiene razón por lo que yo estoy haciendo en este momento. Ahora, si es que eso lo aplicas a Dios, es decir, que tú voluntariamente estás tomando esa cruz y diciendo, el que me dice que la cargue tiene razón por la cual estoy haciendo esto. Y la humillación, el dolor, el sacrificio, e incluso si es que me lleva a la muerte, todo va a ser porque estoy yo cargando la cruz voluntariamente. Porque mi Señor me lo pide. En este caso, los seguidores de Jesús estaban admitiendo voluntariamente que entregaban su vida por completo, sin importar las consecuencias, para servir a Jesucristo. Hay una gran diferencia. No se trata únicamente de inconvenientes, no se trata únicamente de malestares, dificultades o problemas o enfermedades. Significa una identificación única y exclusiva con Jesucristo y todo lo que eso conlleva. Toda la división, problemas, dificultades, persecución, todo eso conlleva la cruz. Y seguir en pos de Él. Para ellos tomar una cruz representaba la máxima renuncia de las exigencias del yo. Jesús exige a todos los que le siguen nada menos que incluso cualquier cosa que lleve hasta la muerte. Reitero, la persona que cargaba la cruz lo hacía no porque quería, porque tenían que hacerlo. Los romanos era una condena de muerte que fue impuesta sobre ellos. Y ninguna persona en su cabalidad en ese entonces lo iba a hacer de forma voluntaria. Pero aquí Jesús hace una referencia impresionante cuando dice, tienes que cargar la cruz. Y lo haces voluntariamente. El no asumir esa responsabilidad de llevar la cruz no te hace ser digno de mí. Yo no te estoy obligando, yo no te estoy forzando a que lo hagas, pero si quieres ser mi seguidor, lo vas a hacer voluntariamente. Y eso me va a demostrar que realmente me amas. Eso me va a demostrar realmente que estás entregando tu vida por completo a mí, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que vayas a enfrentar, a pesar de familiares que vayas a perder, a pesar de amistades que vayan a dejarte. No puedes esperar las bendiciones sin el sufrimiento. Es ilógico que seas identificado con Cristo y no sufrir en el mundo cuando estás yéndote en contra de este mundo y a favor de Dios. Es por eso que Cristo es digno y supremo de nuestro amor y obediencia. No existen, y es lo que menciona, términos medios. No es que tienes un pie en el mundo y un pie para servir a Cristo. Cristo te dice completamente, cuando tomas la cruz significa que la gente se va a dar cuenta quién eres. La gente te va a humillar. La gente te va a perseguir. Pero si no la tomas, no eres digno de mí. Jesús no solo advierte que no traerá paz, sino división, y requiere fidelidad absoluta de sus seguidores a pesar de las dificultades. Pero este sería un nuevo estilo de vida que iban a esperar los apóstoles. Este es un nuevo estilo de vida que iban a esperar los discípulos. Y este es un nuevo estilo de vida que iba a esperar la iglesia primitiva. Y este es el nuevo estilo de vida que espera que nosotros en la actualidad también encaremos. ¿Por qué? Porque el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Encontrar la vida en el sentido de las cosas en las que uno se deleita aquí y en la hora y sin tener en cuenta otras consideraciones es, en el sentido más profundo, perderla. ¿A qué me refiero con esto?
si es que encuentras tu razón de vivir en tu trabajo, si encuentras tu razón de vivir en tu familia, si encuentras tu razón de vivir en tu educación, en tus hijos, déjame decirte entonces que perdiste el sentido de tu vida. Porque cada uno de nosotros fuimos creados para algo. Si te pregunto cuál es la razón de vivir, cuál es el significado de la vida, solo existe una sola respuesta. El significado de la vida es para glorificar a Dios. Esa es la razón por la cual fuiste puesto en este mundo. Lo que te motiva a glorificar a Dios es el Evangelio. El hecho de que Cristo dio su vida por ti. Porque ¿de qué te sirve ser exitoso? ¿De qué te sirve tener la familia más hermosa? ¿De qué te sirve tener el trabajo perfecto? Tener todo el dinero que quisieras, la popularidad que quisieras, si es que eso no glorifica a Dios. Marcos 8:36 menciona, pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Es completo, dar tu vida a Él, única y exclusivamente en Él. El hecho de que tengas una familia es para la gloria de Dios. El hecho de que tengas hijos es para la gloria de Dios. El hecho de que estés soltero, el hecho de que estés trabajando en tal lugar, el hecho de que vivas en tal sitio, el hecho de que tomes tal profesión, es para la gloria de Dios. Discúlpame si te rompo esa burbuja de pensar la ilusión de que la vida y la felicidad es únicamente para ti, lo que vas a lograr en esta vida. Pero toda la creación es para honor y gloria de Dios. Y si es que tú no entiendes esa realidad, si tú no te das cuenta de esa verdad, vas a vivir en una tremenda agonía y una miseria increíble, porque no estás tomando el rol por el cual Dios te creó. El verbo traducido perder puede ser sentido como destruir. Apunta a la pérdida total de una vida que vale la pena vivir en una búsqueda vacía de algo que tal vez encuentras en este mundo que va a perecer. El problema tiene que ver con lo que uno quiere. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Qué es lo que quieres en esta vida? ¿Quieres vivir tu vida a tu manera? ¿Quieres vivir tu mejor vida ahora? ¿O quieres vivir tu vida para Cristo? El que encuentra éxito en esta vida, en un camino egocentrista, es lo único que vas a encontrar es perder tu vida por completo. Mientras que el que pierde su vida por causa de Jesús encontrará su verdadero significado. Y esto lo hemos visto en la sociedad, claramente. ¿Cuántas personas que conocemos en la farándula, por decirlo de esa forma, que logran tener dinero, fama, popularidad, se casan y tienen relaciones como que pensarías así, parejas que se ven muy bonitas, hermosas, y terminan suicidándose? ¿Por qué? Y piensas, pero ellos tuvieron todo lo que yo quisiera tener. Ellos lo tuvieron. ¿Y qué encontraron? Miseria. ¿Por qué? Porque estuvieron encontrando su felicidad, su sentido de la vida, en lo que ellos egocéntricamente pensaron que estaba bien. Pero es increíble cuando he tenido la oportunidad de ir de misiones a lugares bastante remotos, donde entro en una casa que apenas tiene un techo, que me dan una silla plástica que me digo, pues se va a romper esta cosa, que en un momento voy al suelo, y veo que son las personas más felices cuando conozco que conocen a Cristo. Hermano, ¿cómo estás? Son misioneros, qué gusto tenerlos por acá. Y ves los niños tan contentos jugando con una pelotita hecha de una botellita que encontraron por acá. Y tienen esa felicidad porque encuentran su felicidad en Cristo, no en sus condiciones. Cuando acá nuestros hijos tienen teléfono, tableta, PlayStation, ¿y qué es lo que te dicen usualmente? Estoy aburrido. Así como que, wow. Qué increíble, ¿no? Lo que hace la diferencia es Dios, si encuentras tu significado en Él. Porque el que pierde su vida por causa de Él la hallará. Por utilizar un ejemplo, un soldado que va a la batalla, el soldado está preparado para enfrentar la muerte con valor, que dio su vida por algo mucho más grande que él mismo. En un contexto judío, que adopta un concepto de la vida más allá de la muerte, implícitamente en presencia de Dios, el mismo desafío al coraje en las batallas se puede
poner en una base diferente al sugerir que el que muere bien, el que muere dando su vida para Dios, ha vivido bien. El que se ha enfocado única y exclusivamente en glorificar a Dios por causa del Evangelio, ha tenido una vida excelente. La otra cara de la moneda es que la persona que da por perdida la vida en el servicio de Cristo encontrará la vida en el sentido más pleno. Realmente vas a vivir a plenitud cuando enfocas toda tu vida para Él. Esa persona vivirá una vida plena aquí y el ahora y podrá enfrentar la eternidad sin temor. Podrás vivir en la actualidad a pesar de que tengas dificultades, a pesar de que tengas enfermedades, a pesar de que tu ser querido tal vez fallezca, pero lo vas a sobrellevar. ¿Por qué? Porque tu vida está enfocada en Él y no en tu reino, sino en el de Él. El enfocarse por completo en uno mismo es destruirse, es perderse en la egocentría del sí mismo, mientras que perderse en el servicio de Cristo es encontrarse uno mismo. La pérdida genuina de la vida en el contexto del Evangelio apela a una realidad más allá de la muerte del individuo. Estás viviendo para algo mucho más grande que ti mismo. Cuando analizamos lo que se pierde en esta vida en contraste con lo que vas a ganar, realmente ni siquiera hay punto de comparación. No hay nada de lo que tú puedas obtener en esta vida que sea más importante que tu servicio a Dios, que lo que vas a obtener en la eternidad. Como mencionó Juan 12:25, el que ama su vida la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. El contexto inmediato de encontrar o perder la vida física de uno se refiere a la perspectiva de martirio. Recuerden, Jesús está hablando con los apóstoles. Le está diciendo, si tú pierdes tu vida, si das tu servicio a mí y las consecuencias son que tú mueras al respecto, déjame decirte que ese principio anuncia que tú has vivido tu vida para glorificarme. Hasta ese punto. El momento en que nos convertimos en seguidores de Cristo, nuestra propia vida y voluntad se pierden. Morimos con Cristo al pecado. Es decir, morimos al derecho a tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Morimos al hecho de que las cosas se tratan acerca de mí. Morimos al hecho de todo es en este mundo para poder complacer mis necesidades. No, se trata de Él. Y cualquier decisión que tomes con respecto al hecho de qué trabajo vas a hacer, Señor, es este trabajo que te va a glorificar. Vas a tomar cierta carrera para estudiar algo. Señor, es esta carrera que voy a estudiar algo que va a traer honor y gloria a tu nombre. El hecho de dónde vas a vivir. Señor, donde estoy ubicado va a traer honor y gloria a tu nombre. Porque cuando se trata acerca de entregar nuestra vida a Cristo, se trata de que nosotros morimos para nosotros. En Romanos 6 menciona, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que con Cristo, como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Nuestra vida cobra un sentido mucho más grande que el que nosotros podemos entender para nosotros mismos, porque nosotros enfocamos nuestra vida en Cristo. Entregamos ese amor supremo y obedecemos a Cristo por sobre todas las cosas. Amamos a Cristo por sobre cualquier persona. Mateo, cuando escribió esta sección, cuando Mateo estuvo viendo todo esto y decidió tomar nota acerca de este evento, lo que quería escribir, el mensaje que quería dar es que la venida de Jesús traerá discordia y enemistad, tanto en la sociedad como en la familia misma. Para ser digno de Jesús, nuestro amor por Él debe ser superior a cualquier amor que tengamos por nuestros seres queridos y a obedecerlo a Él a pesar de las consecuencias. Puedes entender que la gente que leyó este evangelio que fue de Mateo para un grupo específico de cristianos en ese entonces, al leer esto entendieron que debían de entender que su vida y su obediencia a Cristo implicaría que iban a encontrar esa división familiar, implicaría que iban a encontrarse enemigos dentro de su propia familia. Pero eso es lo que iba a demostrar su fidelidad ante Él. El ser dignos de Jesús, que tienen que amarlo por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas y por encima de uno mismo. Gracias a que Él nos amó primero, Jesucristo es digno de nuestro amor absoluto por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas.
Es natural que vamos a encontrar discordias, relaciones quebrantadas con seres queridos, con familiares, con amigos, pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, debemos de recordar que Él es digno de cada uno de esos sacrificios. Él es digno de todos los dolores que vamos a experimentar. Nuestro amor y fidelidad por Él se pone por prueba y vamos a experimentar esas dificultades con divisiones entre familiares y amigos o pérdidas que vamos a experimentar por causa de seguir a Cristo. Debemos de considerar que vamos a encontrar discordias, pero tenemos que poner a Dios primero, ante todo. Tomar la cruz de humillación, de vergüenza, de rechazo, de maltrato, pero lo hacemos con gusto, sabiendo que esa cruz representa a aquel que dio su vida por nosotros, obedeciéndolo y amándolo por sobre todas las cosas, porque Él es digno. Amén. Padre Santo Señor, gracias te damos por darnos ese significado de vida. Gracias por que tú nos dejaste muy claro que para amarte, tú tienes que ser primero. Que ningún ser humano, ningún ser creado, ni nada que existe en la creación se merece más nuestra atención que tú debes ser primero, Señor. Y Padre, te pedimos que cuando comencemos a crear esos ídolos en nuestro corazón, de querer poner algo o alguien o situaciones que pensamos que nos van a hacer felices, que nos van a dar significado, Señor, que hagas lo que sea necesario para recordarnos que nuestra vida es única y exclusivamente para ti. Te pedimos perdón por ponerte al último, te pedimos perdón porque consideramos siempre el recurrir a ti como última instancia, Señor, cuando tú tienes que ser primero incluso en esto. Y Padre, Señor, gracias te damos por darnos a entender el Evangelio, por darnos a entender que la motivación es el hecho de que tú diste tu vida por nosotros y queremos entregar nuestra vida por completo ante ti, Señor, por honor y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Y todos dicen, amén.